Ya estamos con Milagros Pacheco Vizcarra. Ella es candidata al Congreso de la República con el número 4, ¿no? Con el número 4 de Renovación Popular. Doctora Milagros, ¿cómo está usted? Bienvenida a Poderosa TV. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar acá con ustedes y poder compartir algunos conocimientos y también una argumentación e ideología de lo que sería un proceso electoral muy pronto que se llevaría el 11 de abril de este presente año. Pero hay una aceleración, una aclaración que tendría que hacer. Mi profesión es contador. Claro. Contadora, no sé. Contador público colegiado. Yo... Claro, las ciencias sociales se dividen pues en tres aspectos. Tiene mucho que ver con la economía también la contaduría, ¿no? Sí, tiene bastante que ver, y justamente hoy en día nuestro sector de lo que es la micro y pequeña empresa es un sector muy golpeado por esta primera ola, y ahora ya estamos viviendo la segunda ola de lo que es la pandemia del COVID-19, y tendríamos que entender que va a haber pues cierto perjuicio a las micro y pequeñas empresas, más aún si se habla de un confinamiento. De entrando a un confinamiento significa que las micro y pequeñas empresas como los sectores de turismo y restaurantes podrían quebrar en un gran porcentaje, ya que, si usted sabe, cuando uno reactiva la economía en un restaurante, abre el aforo a las personas. Y esto, si es que había un confinamiento, se habla de un nuevo confinamiento, habría que tomar medidas, pero por sectores, porque no todos podemos perjudicarnos, teniendo en cuenta que la economía de nuestro país es una economía muy informal. Tenemos un alto índice de porcentaje, que estamos en el 80% de un mercado informal y un 20% del mercado formal. Y entonces este confinamiento lleva pues a pensar en el micro y pequeño empresario de a pie, que vive día a día, cotidianamente, haciendo sus ingresos para poder sostener a una familia. Y entonces, si es que habría un confinamiento, pues nuestra economía no solamente caería más de lo que ya está, recordando que el año pasado ha retrocedido 12 puntos, y que no es tan cierto que los economistas te dicen al año nos recuperamos, tenemos un buen panorama. Eso es mentira, porque nosotros tenemos que saber que cuando una persona se cae a un pozo, podríamos decir que se ha recuperado cuando la persona sale a mirar la luz. Y nosotros, cuando entramos en pandemia, pues estábamos en una posición expectante en lo que era la economía, y teníamos que ver hoy en día que nuestro país ha entrado en una recesión, y que un pronóstico muy aceptable, un pronóstico con muy buena vibra, se podría decir, con muy buen positivismo, estaríamos hablando una recuperación en 4 años. Pero si no sabemos manejar medidas económicas adecuadas de un estado de gobierno, pues estaríamos diciendo que nuestro país se va a recuperar en 7 años más o menos de la caída económica que tenemos. Es un virus que no te ha golpeado, es un virus que no ha roto infraestructura, no ha roto puentes, pero es un virus que te ha atacado un aspecto muy importante. Es un aspecto económico, y el otro aspecto, el quebrar vidas. Milagros, en todo caso, de lo que hemos pasado, la cuarentena el año pasado, la recesión económica ha caído. Este año 2021, ¿cómo calculas que vaya a ser? ¿Vamos a recuperarnos? ¿Vamos a seguir teniendo problemas? Porque ya la gente, a pesar que sabemos los riesgos de esta nueva ola, la gente está saliendo a hacer sus, digamos, tú lo has dicho, la venta de la informalidad, el comercio, la gestión de las instituciones, porque hay la necesidad, no se puede parar la economía, ¿no? Es que nosotros tenemos que entender justamente ese aspecto social. Muchos de nosotros exigimos que las instituciones públicas del Estado, por ejemplo SUNAT, SUNAFIL, Indecopi, exigen que el peruano sea formal, pero si nosotros hablamos en un contexto social, la formalidad en el Perú tiene 420 ítems para que seas formal. Y entonces nosotros tenemos que aprender a reformar esta forma de estructura empresarial. Y yo lo digo no solamente como candidata al Congreso, lo digo como persona, y porque también he tenido mis empresas y mis microempresas que no solamente han sido afectadas por un sistema de formalización. Muchas de las personas, usted, yo, los que nos ven, los televidentes, el ambulante, ¿cuántos saben de lo que es una formalización en el Perú? A veces sacar un RUC no tienes más que decir, yo saqué un RUC, pero no sabes las obligaciones, no sabes cómo funciona el sistema. Y muchas veces porque tú no tienes esa costumbre de declarar en una fecha
la SUNAT te multa. Y entonces tú tienes un desagrado a un sistema formal que no es nada amigable contigo. El sistema no es amigable porque nosotros lo que tenemos que pensar es en hacer crecer a un pueblo y hacer crecer en la micro y pequeña empresa. Porque nosotros como peruanos no somos grandes empresarios, somos emprendedores. Y muchas veces ese emprendimiento se ve opacado por las normas drásticas que da la SUNAT, por ejemplo, en lo que son multas y sanciones. Y en la región de Puno, ¿cuánto de informalidad calculas que hay, Milagros? Nosotros tenemos varios sectores informales y estamos bordeando igual que una estadística nacional. Es el 74% de nuestra población de departamento, le estoy hablando, de Puno, que es informal. ¿Tributamos en qué medida? Nosotros todos tributamos de manera directa e indirecta, pero los que tributamos de manera indirecta a nivel nacional es el 20%. Entonces, estamos hablando que nosotros debemos de hacer una reestructura, de un cambio de mentalidad. Acá no se trata de izquierda, no se trata de derechas, acá se trata de que la sociedad, como personas, salgamos adelante. Porque acá no se trata de las propuestas de un candidato, las propuestas de otro. Indiferentemente a quien vaya al Congreso, ojalá que luche por la región, por nuestra región primero y después por el gobierno, por el Estado, para que todos nuestros compatriotas podamos salir. Por ejemplo, yo le decía, yo he tenido mis empresas que se han quebrado. Claro. Y entonces, y yo soy contador, y para colmo he trabajado en SUNAT. Entonces, es muy diferente que te digan cómo funciona a cómo tú lo has vivido. Entonces yo tengo una experiencia de varias instituciones públicas y sé cuál es el flagelo de esas instituciones públicas. Muchas veces las normas no se dan en función a los provincianos. Nosotros somos una región de Puno, de ese Perú profundo olvidado por el Estado, por el gobierno. Nosotros podemos somos una zona de frontera, ¿por qué no tener una zona de frontera comercial? Ayudemos a nuestros micro y pequeños empresarios, no solamente en la región Puno, a nivel nacional, creando normas que ayuden al crecimiento, no que te desanimen. Y esa no es una política no solamente del Puno, es una política nacional. ¿Cómo nos sentimos con una recaudación de una población formal del 20% y una informalidad del 80%? Algo está pasando. Hemos avanzado, no podríamos decir que no, hemos avanzado, pero nos falta todavía ese aspecto social. Nos falta no solamente ver el aspecto económico. ¿Y por qué, digamos, el ciudadano puneño en particular, Juliaca, ¿no? Es una de las donde está el comercio informal, ¿por qué se evasor de impuestos? Porque uno no conoce las normas, no conoce las reglas de tributación, no conoce el procedimiento de cómo llevar una empresa, y dos, que se ha acostumbrado a no pagar impuestos. Pero si tú ¿Eso le hace bien, digamos, al ciudadano o por el contrario está, digamos, afectando su economía? Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, claro, como todo sector. Entonces nosotros empezamos a analizar. Una persona que saca su RUC, una persona que le multan por no declarar en la fecha, es un comerciante, es un emprendedor que se desanima. Nosotros tenemos muchas personas, pero la recaudación tributaria está no está dirigida al micro y pequeño empresario, está dirigida al mediano y gran empresario. Y ese es el problema. Por ejemplo, en la reestructuración de los regímenes tributarios, antes de que haya el MIPE tributario, el NRUS tenía 5 categorías para el micro y pequeño empresario. Hoy tiene 2. Entonces, si nosotros empezamos a analizar la reforma tributaria en forma a tus ingresos, no te estoy diciendo que no van a pagar, sino que yo te creo un ente amigable y te hago un acompañamiento de un año para enseñarte, decirte, ¿sabes qué? Te voy a enseñar cómo sacar un RUC, por ejemplo. Claro. Te voy a enseñar qué ventajas tiene tu sector empresarial para que tú puedas no solamente comercializar a nivel de tu región, no solamente comercializar a nivel nacional, y también te puedo lanzar a un mercado internacional, pero ojo, con acompañamiento. Después de un año te suelto, ya voy a tener un microempresario, por lo tanto yo voy a ampliar mi base tributaria y te voy a reducir esos 420 ítems de formalidad que tú tienes, porque no solamente, déjame decirte que es SUNAT, también es UNAFIL y también es lo que es INDECOPI, ¿no? Entonces son instituciones que su finalidad son buenas, son ayudar para que más peruanos puedan entender lo que es la formalidad. Pero no vamos ya tienes algunas ventajas ahí, ¿no? Sí, pero no vamos a entender a pura multa. Ese no es el sistema.
porque por años no te ha funcionado. Y si algo no te funciona, tienes que cambiar de mentalidad, tienes que cambiar tu procedimiento y tu estrategia para llegar a la población. Esa población que te reclama de repente más infraestructura, esa población que tiene más necesidad. Entonces, aprendamos a cambiar esa estrategia. Entonces, hay aspectos en los cuales nosotros sí podríamos ayudar al Estado peruano. Milagros, tú estás aspirando a ser congresista de la República. Yo escuchaba un discurso en anteriores campañas al señor Walter Adubiri, decía hay que cerrar la SUNAT, algo así, ¿no? Que no debemos pagar impuestos. En este momento tenemos nosotros ya la ley aprobada, que es la zona franca, la zona franca comercial, si no me equivoco. En este tema, digamos, declaramos la sede Puno, pues precisamente la zona franca. En ese sentido, declarando Puno como zona franca, digamos, el comercio, el ciudadano puneño podría tener algunas ventajas, ¿verdad? Claro, es que cuando hay zonas... ¿Qué permite una zona franca? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de nuestro hermano que es Tacna. Tacna era un lugar donde ingresaba y salía mercadería, ¿verdad? Entonces había bastante contrabando, un índice muy alto de contrabando. Cuando se declara la zona de allá de lo que es Tacna, empieza a tener unos beneficios tributarios en los cuales el impuesto a pagar es casi mínimo. Ya no es, digamos, el 18%. No, porque son beneficios tributarios dependiendo del impuesto. Entonces, lo que tú ibas a pagar para ejemplos cristianos y coloquiales para la población, si tú ibas a pagar 100, ya no vas a pagar 100, vas a pagar 10. Pero ojo, esa zona, esa jurisdicción tiene un beneficio tributario que no es compartido con todo el Perú, sino es por tu índice de informalidad. Y nosotros estamos en una zona de frontera. Entonces nosotros sí podríamos acceder a un beneficio tributario, porque para tener beneficios tributarios tienes que tener ciertas condiciones y ciertas características que tu población lo reclama. Nosotros en nuestra región tenemos ciertas características. Uno, que estamos en una zona de frontera. Dos, que tenemos grande índice de contrabando. El contrabando no solamente de bienes, ¿no? Entonces, analizar en qué medida te va a proporcionar y te va a ayudar a reducir la informalidad de esta región de Puno para poder recaudar más. ¿Es posible? Es posible. Tienes que tener un planteamiento técnico, Pero ya tenemos la zona franca, sino que el gobierno local del señor Luis Buitrón Castillo ha querido comprar los terrenos, ahí se ha entrampado, o sea, no se ha, digamos, reglamentado esta zona franca comercial, ¿no? La función del congresista es hacer legislar. ¿Qué sucede? Muchas personas, yo escucho mucho hablar, ¿cuáles son tus propuestas? Yo diría, el término está mal. ¿Cuáles son tus planteamientos? Porque cuando tú vas a un congreso no solamente vas a debatir solamente tus ideas y convertirlas Tienes que llevar un proyecto. En legislación. Más que un proyecto, tienes que saber negociar con otras regiones, eso sí. Porque todos van a querer jalar agua para su molino. Así Yo es. me voy a encontrar en una comisión de repente con un tumbesino, me voy a encontrar con un moqueguano y mis ideas van a decir yo también, ¿y yo qué gano? Entonces acá hay que tener bastante ideología, planteamiento y sobre todo argumentación para poder sacar nuestras ideas en favor de nuestra región y ojo, ayudando también a los demás compatriotas del Perú. Entonces, al negociar nosotros, muchas veces, ¿qué sucede? Negocias, pasas por las comisiones y esto se convierte en ley, tipo de la ONP. Una vez de convertirse en ley, no sirve. ¿Pero por qué? Si ya se ha hecho ley. Si no sale su reglamentación, es letra muerta. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Tu esfuerzo, tu trabajo se quedó ahí. Lo que se tiene que buscar es hacer seguimiento a la reglamentación y ponerle un ojo al Poder Ejecutivo que no cambie lo que ustedes han reglamentado en un Poder Legislativo. Porque muchas veces sale la ley, pero con cierta modificación del Poder Legislativo, porque recuérdate, quien refrenda ese marco jurídico legislativo es el Poder Ejecutivo. Y entonces hay que analizarlo bien. Entonces, podemos tener todo, pero mientras no se reglamente, no se está dando. Bien, amables televidentes, estamos hablando con Milagros Pacheco Vizcarra, candidata al Congreso de la República por Renovación Nacional. Renovación Popular. Renovación Popular. Tenemos
profesionales, mujeres preparadas, hombres preparados, y a nosotros los electores nos toca elegir, saber ver quién puede representarnos realmente como buenos congresistas en la República. Me gustaría mucho, Milagros, que llegues al Congreso en realidad. Se nota tu calidad, tu profesionalismo, y yo quiero preguntarte una cosa ahora. ¿Tú crees que, digamos, hay que reformar la SUNAT en su manejo y en su administración y en su forma de trabajo y en su política de trabajo? Porque mira, la SUNAT ha perdonado a las grandes transnacionales, ¿no? Ha perdonado a la Telefónica y otras empresas, pero sin embargo al pequeño comerciante los ha clausurado, los cierra, los persigue. Hay que reformar, hay que modificar, digamos, las políticas tributarias de la SUNAT, o como ya como congresista sería distinto, ¿no es cierto? Tendrías ya, digamos, como quien dice, la capacidad de poder plantear, digamos, un cambio y una reforma de la SUNAT. Es que justamente todo cambio viene de la Carta Magna. Ajá. Entonces nosotros, por ejemplo, mal término utilizan diciendo vamos a cambiar de constitución. Déjame decirte que en el Perú hemos tenido 12 constituciones, y desde la primera constitución arrastramos, por ejemplo, los artículos que están relacionados con la identificación del peruano y con la vida del peruano. La constitución de 1979 a la constitución de 1993 se ha recopilado el 60%. Y nosotros decimos una nueva constitución. Hay artículos que no se pueden cambiar, por ejemplo, el derecho a la identidad ante el Perú. Entonces, el término no es utilizado, es mal utilizado, cambio de constitución. Hay que adecuar ciertos artículos, por ejemplo, en la parte de lo que es la parte económica, para poder tener un contexto legal en la cual nos pueda ayudar al micro y pequeño empresario. Claro. Entonces, trabajar artículos que no vayan a parar tu economía, sino que te refuercen a hacer un sistema más amigable al micro y pequeño empresario, porque hoy en día el sistema de tributación, de recaudación de tributos en el Perú es drástico, y el ser drástico y el ser duro no te permite muchas veces equivocarte. Equivocarte en el Perú como micro y pequeño empresario es duro, porque lo vas a pagar a pura multa, y eso no te ayuda a hacer crecer tu base tributaria. ¿Qué sucede cuando tú tienes un sistema amigable que te va a ayudar? Va a hacer que empiece a ampliar, y lo que se trata es eso, que tengamos más formalidad. Claro. ¿No? Entonces, déjame hacer mi cherry. Si tú crees que yo soy una buena opción para representarte en el Congreso, te invito, porque no te puedo exigir, te invito a que marques Renovación Popular y escribas el número 4 el día 11 de abril de este año. Muy bien, Milagros, interesante en realidad escucharte, y creo que es bueno desearte, pues, digamos, una bonita campaña. Esperemos que la población sepa evaluar, ya lo decíamos desde Poderosa TV, a sus candidatos, a los partidos políticos y, por supuesto, ¿no?, a los profesionales, a quienes van a representarnos de buena manera. ¿Qué más tenemos, Roxana, ya en la parte final? Bueno, decirles, agarro tus palabras y digo, las mujeres no hemos venido a competir con el hombre, las mujeres hemos venido a ayudar a construir una sociedad de igualdad de oportunidades en el desarrollo de nuestro país. Pero ahora ya estamos en paridad, ¿eh? Sí, es muy bueno, hemos empezado a crecer poco a poco, pero ojalá la población tenga la certeza de votar por una mujer. Necesitamos mujeres autoridades con capacidad de liderazgo que nos apoyen a crecer y nos representen, porque los representantes no determinan el género, si es bueno o malo, determina la capacidad, el estudio y la lógica. Lo que hemos perdido en el Perú es valores morales, calidad humana, ideología, argumentación y conocimiento, y eso debemos de trabajar. Te agradezco mucho que estés por acá. Te invitamos en otra oportunidad.